La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga en este martes 27 de octubre. Prontamente, hermano, entraremos en el mes de noviembre y pues las situaciones siguen eh, estable, grave y pues en semáforo naranja con intenciones de ir al semáforo rojo porque no obedecemos, la gente no obedece y esto nos va a llevar a quizá a tener que reunirnos con mayor. Seguimos entonces, hermano, con eh, los acontecimientos del año de popularidad de nuestro Señor Jesucristo y hemos visto eh, la gira por Galilea y las tres ciudades importantes, no así otras ciudades el cual visitó, pero las ciudades importantes es Tiberíades, el mar que le dice el mar de Tiberíades, el lago de Genezaret y también en Capernaum, lugar donde está el centro pesquero de todo lo que hay en el mar de Galilea se pesca, lo distribuyen ahí. Recordemos que un hombre muy importante en ese tiempo de Jesús es el papá de Juan y de Jacob, Zebedeo. Entonces, también podemos ver ya hemos visto, ahí mismo vimos en Genezaret la pesca milagrosa, el llamado de Pedro, también, aunque no fue el llamado directo, pero ellos se anexaron, Andrés, Jacobo y Juan, ellos se reúnen también como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, dejando todo. Una vez que ellos, estos cuatro por lo menos, empiezan a ser discípulos de Jesús, viene una curación de un leproso, el cual Jesús le dijo, no vayas, no lo comentes, y lo estuvo comentando con muchas personas, y la fama de Jesucristo se extendió por todo Galilea, por las ciudades de Tiro, de Siria, de Samaria, Decápolis, Judea. Ya era es muy popular nuestro Señor Jesucristo y lo seguía mucha gente. A tal momento en que él estando en una casa donde iba a dar la enseñanza, y antes de comenzar, porque estaban unos fariseos y escribas, iban a escuchar la enseñanza. No crean que ellos iban porque tenían fe y querían convertirse o querían saber más de Dios. No, querían sorprender a Jesucristo para que así acusarlo de herejía y matarlo a pedradas conforme a la ley judía junto con los escribas de testigo. Ahí fue algo maravilloso porque después de que lo descuelgan de la casa al paralítico sus amigos, el Señor Jesucristo, esto ya lo narré la enseñanza pasada, y le dijo, toma tu cama, agárrala y vete. Y aún más, todos, entonces ya de todo tipo iban enfermos a buscar a Jesucristo, paralíticos, leprosos y de otro tipo de enfermedades. Pero Jesús seguía haciendo sus recorridos por todo Galilea y en una de las ciudades en Capernaum encontró a Leví, Mateo, llamado Mateo, recaudador de impuestos. Cuando es llamado por Jesús, se siente tan a gusto, tan contento, tan feliz, que hace un banquete en su casa con todos los alimentos vastos en esa comida, bebida, y invita a sus amigos que también son recaudadores de impuestos y mujeres pecadores, hombres pecadores también, por supuesto. Y los fariseos y los escribas se molestan, se enojan, que cómo es posible que Jesús coma con este tipo de gente, siendo un maestro de la ley, está prohibido hacerlo. Y Jesús le dijo, yo no vine a los sanos, sino vine a los enfermos. Y en el último acontecimiento de esta lámina que estoy presentando, es la lectura de Lucas capítulo número 5, versos 33 al 39, la pregunta sobre el ayuno. Vamos a ver esta pregunta y la lectura de Lucas. Lucas 5:33. Le dijeron a Jesús los fariseos y los escribas. Le preguntaron, encararon a Jesús y le dijeron,
Los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús le contestó, ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda, mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. También les puso esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y tanto el vino como el cuero se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, y nadie que toma el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice, el añejo es más sabroso. Esta lectura o esta réplica que hace Jesús a los fariseos y a los escribas, y Jesús contesta haciendo una comparación con respecto al novio. Jesús no está en contra del ayuno, por supuesto que no. De hecho, les dice que cuando ya Él no esté en esta tierra, entonces llegará el momento que sí pueden ayunar. Y la importancia de la comparación que pone un vestido nuevo para remendarlo en un vestido viejo. Pues recuerden que los fariseos son personas muy estrictas en la ley, muy extremistas. Y los escribas están con ellos, a lo mejor no tan estrictos, pero recuerden que son separatistas los fariseos. Y lo primero que les dice ellos es que Juan, el cual ya también tiene mucha popularidad, ya lo habían arrestado, ya dejó muchos discípulos y le comentan que ellos hacían muchas oraciones, al igual que los fariseos. Vamos a ver estas respuestas de Jesús comparándolo con el Evangelio según San Mateo, Marcos y Lucas. Fíjense cómo lo dice Marcos, porque lo tenemos que complementar para poder entender bien lo que Jesús les va a responder y por qué les respondió de esta manera. En Marcos 2, 18 al 20 le dice, los discípulos de Juan y los fariseos pasaban un día de ayuno. Juan y los fariseos. Llegan y le dicen, o sea, no es que es un solo día en ayuno, sino que el día de ese ayuno llegaron con Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan? Están ayunando ese día. Y en cambio los tuyos no ayunan. Jesús les dijo, pueden ayudar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos. Mientras tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días en que les arrebatará al esposo y entonces ayunarán en el día aquel. Entonces, ahora en Mateo, vamos a compararlo con Mateo 9. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho y tus discípulos no ayunan? Les dijo Jesús, ¿acaso pueden los compañeros del esposo afligirse mientras están con ellos el esposo? Pero vendrán días en el que será arrebatado el esposo y ayunará. Y Lucas, que es el que acabo de comentar, les dice, ellos le dijeron entonces, los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan con frecuencia y hacen oraciones, tus discípulos comen y beben. Y Jesús les contestó, ¿acaso podéis hacer ayunar a los convidados a la boda mientras el esposo está con ellos? Días llegarán en que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Desarrollemos esta parte.
Los discípulos de Juan daban mucho al ayuno y a la oración. Recuerden que los discípulos de Jesús decían, oye, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Y además también ayunaban. Los fariseos, hermanos, aunque si eran muy seguidores de la ley les decía que solamente una vez al año tenían que ayunar, nada más. Pero ellos, conforme avanzaron los años, ellos en sus leyes de los fariseos o del Torá, ellos decían que tenían que ayunar 2 días a la semana, el lunes y el jueves. Eran sus ayunos completos. Y ellos se extrañan porque los maestros tienen que seguir las lecturas y las tradiciones judías. Recuerden, Dios le dijo a Moisés un día al año. Ellos pusieron 2 días a la semana. Y era tan notorio para todo el pueblo y para algunos respetados, hermano, en que ellos oraban y sus oraciones eran, esas 2 veces se sentían afligidos, se sentían que estaban buscando la forma y la manera de agradarle a Dios. Un ayuno siempre venía seguido de una aflicción. Estoy afligido, me pongo a ayunar. Tengo necesidad de que Dios me escuche, me pongo a ayunar. He pecado y quiero agradarle a Dios, me pongo a ayunar y orar. Entonces, oración y ayuno van de la mano, ¿sí? Oración y ayuno van de la mano. Dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dijo que Él bajaba del monte de la transfiguración y se encontró con un endemoniado y Jesús les dijo así, esto lo puede ver en Marcos 9:29, y dice así, y Él les dijo, a esta raza solo se le puede expulsar con la oración y el ayuno. Y en Mateo 17:21 dice, mas esta clase de demonios solo puede ser expulsado por la oración y el ayuno. Parte del ayuno entonces es tener autoridad. Tener autoridad para que tú puedas reprender demonios. Recordemos que también es expuesto que hay 2 formas que al ser humano le sucede cuando un demonio quiere entrar. Primero, lo oprime, le mete pensamientos completamente malvados y quiere que le obedezcan esos pensamientos. Y el otro es poseídos. Ya los ha poseído Satanás y el demonio ya no son ellos mismos, sino ellos actúan completamente a voluntad y sin dominio propio y están a merced de Satanás. ¿Esto cómo sucede? ¿O qué sucede? En los tiempos en que estamos en el Buen Pastor, les comenté en lecciones pasadas que algo pasaba en el Buen Pastor que a veces de 2 o 3 veces al mes teníamos que hacer trabajos para liberar al que estaba cautivo por los demonios. Un día nos llegó un hermano que le gustaba tocar unas maracas. Su esposa, era un matrimonio joven. Vivían en los edificios rojos. Y la hermana, la esposa, me dice que si podíamos ir a orar en su departamento, en los edificios rojos, porque como que sentía algo ella extraño. No sabía cómo decirme, pero sentía ella
que veía sombras pasar y todo ese tipo de situaciones. Entonces, en esos tiempos, el grupo de evangelismo que le decía que se formó muy fuerte, les decía, normalmente cuando ellos me decían entre semana que era o martes o era jueves, siempre les decía que el domingo en la mañana íbamos a ir a orar. Para eso les pedía a las hermanas que se pusieran en ayuno el jueves, el viernes, sábado y domingo, para poder ir, porque yo había entendido que el ayuno de 3 días era bien, aunque hay ayunos de un día, ayunos de 3 días, ayunos de 7 días, ayunos de 40 días, ayunos de 3 semanas. Entonces, yo les decía a las hermanas, 3 días. Y la mayoría de nosotros, si no es que todos, sí lo hacíamos, hermano. Eran tiempos diferentes. No tenía ningún problema por hacer el ayuno en esos años, hermano, mucho más joven. Y asistíamos con las hermanas que también habían ayunado. Íbamos muy fuertes, muy bien preparados. Cuando fuimos, subimos las escaleras y llegamos al departamento, nos abrió la hermana, el varón estaba en la mesa dándonos la espalda y la hermana nos dejó pasar y a la última hermana cerró rápido la puerta y me dice, hermano, es que acaba de pasar algo inexplicable porque estaba preparando aquí en la cocina, estaba limpiando la cocina y mi esposo, como está ahí de espaldas, me empezó a hablar con una voz completamente diferente, extraña y de miedo, que daba miedo y que me dijo, ¿por qué los llamaste? Ahí viene, son ellos, ¿por qué los llamaste? Y yo me volteé y le dije, ¿qué dices? ¿Por qué los trajiste? Sabes, me voy a salir de aquí, pero en esta unidad somos muchos y no van a poder con todos. Y se salió y el varón se quedó como ido, hermano, ya le dimos la vuelta a donde él estaba sentado para que nos viera de frente y reaccionó, lloró. Entonces, es verdad lo que dicen las Sagradas Escrituras. En oración y ayuno, cuando les pedíamos a las hermanas que el fin de semana ayunaran, esto iba implícito la oración. Nos citábamos temprano a las 10 de la mañana para poder orar y por ahí así a las 11 nos salíamos. Eh, Gracias a Dios que ya había ayudas en ese entonces y ya el trabajo ministerial de llevar luz a los que estaban cautivos o libertad a los que estaban cautivos era bueno. Entonces, el ayuno para poder reprender si es importante a todos, ¿eh? No nada más es al pastor. Tengan cuidado. Si usted es congregante, si usted es un miembro activo dentro de la iglesia, usted tiene autoridad. Solamente hay que orar y hay que ayunar. Y si lo pueden respaldar más en oración, qué bueno. Y si lo pueden respaldar en ayuno, qué bien. Mejor. Luego viene otro asunto en Lucas 18, ya han avanzado. 12 dice, había un fariseo que estaba de pie y dice, el fariseo de pie hacía en su interior esta oración, oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Eh, Otro tipo de ayuno en cuanto a lo que él piensa que está haciendo bien, porque él dice que ayuna 2 veces. ¿Se acuerdan lo que les decía que los fariseos ayunaban?
2 veces por semana, aunque Dios les dijo una, pero él lo quiere expresar y agradecerle a Dios porque lo hace. Y además no se compara con ninguno. Hay soberbia, ¿no? Yo soy mejor que todos ellos porque todo, y de hecho pago los diezmos, pero no dijo, hermano, que para poder tener ese dinero y poder pagar los diezmos, afligía mucho a su personal, a sus criados, a hacer servidumbre que ellos tenían, hermano, fariseos que les servían de comer y todo, los tenían muy controlados y verdaderamente no mostraba el amor, ¿no? Que ellos lo expresaban y lo decían, yo hago todo esto. Entonces, ¿sabes qué, Dios? Yo me merezco, yo me merezco que tú me escuches, que tú me cuides, que tú hagas el- lo que yo te estoy pidiendo porque estoy ayunando. A veces me parece ser que muchos de nosotros ayunamos por conveniencia. Ya les dije, es el ayuno y la oración porque hay aflicción. La pregunta es, ¿y si no fueras afligido? ¿Y si no tuvieras un problema personal, ayunarías? ¿Le darías gracias a Dios por que te permite un día más de vida y que ese día se lo vas a dar a Dios, que no necesitas tú compararte con nadie y verdaderamente estás dando lo que Dios te ha dado de gracia, de lo que gracia te ha dado, o te pones muy orgulloso al poder decir, yo no soy igual a ellos, ¿no? Esta parte del ayuno también, en la mayoría del cristiano, sucede esto, hermano, nos confundimos y creemos que por ayunar somos mejores que los demás. Creemos que porque el hermano ya no puede ayunar, somos superiores en conocimiento, superiores en intelecto. En todo, no es cierto, eso es mentira. Vean lo que este fariseo estaba diciendo y conocía de la ley, ¿no? Entonces, no es así. Ahorita vamos a ver cuál es el verdadero ayuno. La intención del ayuno. Esto lo puede ver en Marcos, capítulo 6, versos 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no estéis tristes como los hipócritas, como los fariseos, está diciendo, que se desfiguran el rostro para hacer ver a la gente que ayuna. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, úngete la cabeza y lávate la cara para que los hombres no se den cuenta que ayunan, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto nos los da Jesucristo. Con respecto a los fariseos, ya entonces estamos viendo cómo hacían los fariseos y quizás se contaminaban los seguidores de Juan el Bautista. Obviamente los escribas pues estaban contaminados igual que los fariseos. Y Jesús, o sea, entonces, ¿qué hacían? Dice, el fariseo de pie en su interior dice esta oración, o sea, el fariseo está de pie porque los que van a entrar, si se fijan ustedes, inmediatamente identifican cuando entramos a una iglesia, si alguien está parado, como que nuestra visión nos jala a ello. Pues ellos oraban de pie. Y después de que oraban de pie, ponían una cara de tristeza tremenda y el rostro se lo como maquillaban con ceniza. Y pues todo mundo, todo el que pasaba cerca del fariseo decía, este está ayunando, ¿no? Y ellos pensaban que se ganaban el respeto de la gente porque continuamente los veían así tristes, maquillados, desfigurados, de pie, ayunando. Entonces Jesús le dice, no es así, mira, mejor cuando tú ayunes, eh, enjuágate la cara, límpiate, porque ya ellos se maquillaban, se ponían ceniza. Y lávate la cara, úngete la cabeza, o sea, no te, no, no te estés todo así como espantado, ¿sí? Y que no se den cuenta de tu ayuno.
Este es otro error también que cometemos, ¿no, hermano? Porque si estamos ayunando y ofrecemos a alguien, hermano, ¿no gustas? No, gracias. Este, ¿Por qué, hermano? ¿Está enfermo? No, no, gracias, ahorita no. Y después yo creo que es tanta la insistencia que el hermano o la hermana acaban de decir, hermano, es que estoy ayunando, por eso no puedo nada. O sea, aquí dice, tú en cambio cuando ayunes ungete la cara y levanta y lava la cara para que los hombres no se den cuenta que ayunan, sino tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, el hecho que tú comentes y estoy en ayuno, por el momento no pasa nada, hermano, no pasa nada. Lo que pasaría es, en un momento voy a ahondar en esto, pero un día estando en una reunión de pastores, hermano, del presbiterio, fuimos a San Juan Unión, a un retiro, y llegó el domingo. Estuvimos el viernes, sábado y domingo. Entonces el organizador, hermano, hizo un desayuno verdaderamente especial porque ya nos íbamos a regresar. Y yo estaba ayunando y dije, no, pues yo, o sea, no entiendo por qué ellos ayunan. No ayunan este domingo si es el día del Señor. Entonces me di la vuelta, los que conocen San Juan Unión, me fui al lado de la entrada principal del templo, porque hay templo, está el hotel y está el restaurante, ahí mismo todo. Una explanada enorme. Entonces yo me di la vuelta para alejarme de todos los pastores y directivos y todo lo habido y por haber, de hermanos. Y estaba sentado ahí viendo el horizonte ahí de San Juan Unión, y llega un pastor muy, para mí, muy importante, aunque no tuve contacto con él más que una vez o dos veces. Se llama el hermano Honorato Campos. Él iba pasando también por ahí y se detiene y me ve y me dice, ¿no va a desayunar, hermano? Le digo, no, hermano, aquí me espero. Y se voltea y me dice, ¿qué estás en ayuno? Le digo, sí, hermano, estoy en ayuno. Y me dice, ¿y no sabes que cuando el esposo está con su esposa, no hay ayuno? Ven, párate y vamos a desayunar. Me paró, hermano. Pues yo obedecí, pues era una autoridad muy reconocida. Aunque vemos bien que siempre está Dios con nosotros, pero era importante, ¿no? Esta enseñanza que tuve con el hermano. Entonces, yo decía, pues sí, estamos con todos los hermanos, estamos conviviendo y compartiendo. Y entonces yo me pregunté, ¿vale la pena ayunar así los domingos o cómo está el asunto? Entonces hay una parte de las Sagradas Escrituras en Isaías 58, ¿cuál es el verdadero ayuno? Lo vamos a comentar cuál es el verdadero ayuno. Y si me permiten tantito. Vamos a ver lo que dice Isaías 58. Lo voy a compartir también. Ya lo hemos visto muchas veces. Este es un profeta muy importante para nosotros los cristianos porque habla mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él no se está dirigiendo a nosotros, definitivamente no, pero está hablando con los israelitas para que reconozcan sus errores. Dice así la lectura: ayuno falso y genuino. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practica la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos.
Me piden decisiones justas y hasta me reclaman y dicen, ¿para qué ayunamos si no los tomas en cuenta? ¿Por qué nos afliges si tú ni lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros, es lo que le decía de los fariseos. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un junco y haga duelo y se cubra de cenizas. ¿A eso llaman ustedes día del ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar la correa del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todas las ataduras. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces los negocios en mi día santo, si llamas el sábado delicia y el día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás gozo en el Señor. Sobre la cumbre de la tierra te hará cabalgar y haré que te deleites. En la herencia de tu padre Jacob, el Señor mismo lo ha dicho. Esto, hermano, que acabamos de leer, es lo que realmente nuestro Señor ha querido. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Ya lo vimos. Entonces, no es las veces los días que tú ayunes, ni las veces que te ayunes. No es el tiempo que ayunes. Si es más, tu ayuno es mejor. Si es menos, tu ayuno es menor. No. Es, hermano, lo que está tratando de decir Jesús es un cambio de, de forma de pensar. Le dijo Jesús a los fariseos, a ver, tú eres capaz de poner a una prenda nueva, a un vestido ya viejo, le vas a añadir costura nueva, no se va a ver bien, no va a quedar bien. Le dijo, ¿acaso lo puedes hacer en odres, el vino viejo lo puedes meter en odres nuevas? Tampoco lo puedes hacer. O el vino viejo en odres nuevas va a estirarse y se va a romper. ¿Qué les quiere decir? Que ser
religioso y entender el nuevo concepto que Jesús quiere que entendamos, que no es tanto lo que dejes de comer, que sí es bueno, definitivamente es bueno porque es agradable a Dios, porque es el momento de que tú vas a orar y vas a ayunar, eso está bien, pero si tu actitud no cambia y sigues peleándote, sigues mintiendo, sigues robando, sigues haciendo las cosas que no le agradan a Dios, el Señor no va a responder. Si tú ayunas porque estás enfermo y quieres sanarte, si tú no estás bien con tu prójimo, si tú no estás bien con el necesitado, no vamos a poder llevar un ayuno adecuado. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos que a veces ya no podemos ayunar por causa de las enfermedades? Tú dices, me siento mal porque no ayuno. Espérate, el Señor dice, dale de comer a los hambrientos. Ese es un ayuno. El que tú te desprendas y estés con ellos. En la iglesia del Buen Pastor hubo un momento, hermano, en que teníamos a 3 indigentes y a veces los 3 se nos juntaban el mismo día. Y olvídese, hermano, cuando había un convivio y llegaban los 3, uno de ellos, hermano, lamentablemente no se podía ni respirar, hermano, con él estando ahí. De veras, terrible el olor. El otro hermano, drogadicto, completamente drogado. Sí, y la otra persona, hermano, más tranquilo, pero con mucha hambre y muy sucio. Imagínese usted qué hacer con ellos. La palabra nos está diciendo. Se optó, hermano, porque la reunión se siguiera y yo quedarme con ellos o el que estuviera abajo, eh, conviviendo y compartiendo el alimento, hermano. Nunca, nunca lo hice para que los hermanos que estaban arriba dijeran, oye, el hermano, ¿qué ves? ¿Cómo, sí, de veras, ama mucho a Dios porque come con el necesitado? Ese era mi ayuno, era mi devoción, mi entrega, para poder ser feliz. Porque a veces el que ayuna está hasta enojado, molesto porque ya tiene hambre y no puede comer. Eso no es el ayuno. El ayuno es gozar la presencia de Dios. Ir, hermano, a agradar a Dios visitando en los reclusorios, en los hospitales, dar, por eso yo les he dicho, y a lo mejor caigo un poquito en ser molesto, por decirles que en verdad, si tú quieres ser escuchado por Dios, en verdad, si tu relación quieres que sea íntima con el Señor Jesucristo, hermano, hay 3 cosas en el ayuno que tienes que hacer. Da tu tiempo para los demás. Da el dinero. No te estoy diciendo que te quedes sin nada, sino que seas sabio, entendido de poder distribuir tu economía para lo que tú necesitas y lo que quede, hermano, es para los necesitados, para la viuda, para el huérfano. Entonces ya llevamos el tiempo, el dinero y el esfuerzo, voluntad. Si nada más piensas en estas dos y no tienes, y solamente se queda en pensamiento, no hay voluntad. Entonces, ¿quieres ayunar? 40 días, 3 días, 7 días, 3 semanas, hazlo. Pero si tu actitud no cambia, de nada va a servir. El hermano Herminio era un hombre que ustedes lo conocen, ora mucho y le gusta ayunar. También, y en ese entonces podía también él, y me dice, porque me dice, no porque era su confidente ni nada, sino porque los llevábamos a veces hasta su casa y era
casi 40 minutos del templo donde íbamos a su casa. Y en una vez me dice, hermano, quiero hablar con el pastor titular de la iglesia donde estamos, la colonia Sifón, porque quiero salirme de ahí, retirarme, pero el hermano es muy difícil para poderse comunicar con él. Entonces voy a empezar a ayunar. Te lo digo para que me ayudes a orar. Voy a ayunar 40 días. No sé, no investigué cómo ayuno esos 40. La verdad no sé, ni le pregunté porque yo ni sabía muchas cosas de eso, ¿no? Entonces, pues sí, está bien, hermano. Y pasaron los 40 días y después me dijo, ya, hermano, ya le dije, y el Señor movió sus corazones, ¿no? Qué bueno. Luego leí el libro de Nehemías, donde se puso en ayuno y oración para hablar con el rey y le diera permiso de regresar a Jerusalén. Su mano derecha, el que probaba el alimento envenenado para que él viviera. Y lo leo, le da permiso. Y entonces yo en esos tiempos yo no había recibido la promesa del Espíritu Santo. Y me dijeron que iba a haber una reunión de pastores de toda la República Mexicana en Portales. No éramos tantos como ahora. Y entonces el pastor me dice, hermano, ¿ya tienes la promesa del Espíritu Santo? No. Tal día vamos a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces ponte en oración y en ayuno. Y cuando sea el momento, tú te acercas, los que conocen Portales, en donde está cerca de la puerta de donde está el equipo de sonido. Y ahí doblas tus rodillas, yo te veo y oramos por ti para que recibas la promesa, pero ayuna y llora. Oh, hermano, yo estaba feliz, faltaba como un mes, yo creo. No, pues todo ese, estuve tratando de ayunar, orar, traté de ser la persona más tranquila que hubiese, estar en paz, llevar la luz de Cristo. No, o sea, estaba, pero sí, como decimos, no estamos en plena santidad, ¿no? Y llegó el día sábado, llega el momento, vamos a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Obedecí, me puse en la esquina que da la puerta de el sonido en Portales. El hermano también, pastor, me cumplió y llama a 3 pastores reconocidos, hermano, reconocidos, para que oraran por mí. Yo los veo venir. Yo dije, no, Señor, pues ya de aquí salgo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Seguro. Pues terminó la oración, terminó el evento y terminó el congreso de pastores y yo no recibí el Espíritu Santo. No lo recibí. Entonces yo dije, ¿ayuné para qué? Porque era una cosa de soberbia. ¿Sé por qué? Porque algo sucedió también en algún año del Buen Pastor en que hermanos que orábamos por ellos recibían la promesa del Espíritu Santo. 2, 3 familias al año. Entonces yo decía, ¿qué pasó, no? ¿Y yo cuándo? Y aumentaba el número de hermanos fieles hablando en lenguas y yo pues, nada más observando y viendo cómo el Señor los bendecía. Orábamos por ellos porque el Señor les daba una vivienda mejor, un transporte mejor. Y pues yo decía, entonces, ¿qué sucede? Y en una de esas, hermano, el Señor en el templo, en el Buen Pastor, en una oración inicial, ahí el Señor tuvo misericordia de mi vida y entendí que es correcto lo que dice Jesús. Sí hay que ayunar, pero tiene que ser acompañado con oración. Pero esos 2 elementos son, hermano, una sola cosa. Nada más es una cosa. Estar en comunión con Cristo Jesús. Si tú no tienes comunión con Cristo Jesús, olvídate, tu ayuno está completamente mal. Y la comunión ya lo oíste, ya lo oíste. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios te bendiga, hermano. En la siguiente sesión vamos a ver la segunda Pascua o el segundo año de nuestro Señor Jesucristo y la visitación de Jesús a Jerusalén. Recuerden que hemos visto
en Galilea todo lo que ha sucedido y ahí va a regresar a una de las fiestas solemnes que nuestro Dios lo ha dado. Dios les bendiga, no se les olvide jueves a las 7 de la noche en vivo por Facebook, hermano, en la Iglesia del Buen Pastor, estando mi hermano Carlos Arriola al frente. Y el domingo en la mañana a las 11 tendremos a nuestro hermano David Díaz Castellán con la enseñanza infantil. Y a las 11:30 tenemos, hermano, en vivo desde el Buen Pastor. Dios les bendiga, hermano. Y si usted ayuna y ore, entonces ya sabe, hermano, cómo lo tenemos que hacer. La paz de Dios.